buenas noches, estamos nuevamente en Debate Capital. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema tan vital que es el agua, y para eso tenemos como invitado a Tajín Fuentes Pantay. Tajín es perteneciente a una asociación civil que se llama Sendas. Tajín, gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí para platicar. Pues bueno, con Tajín vamos a platicar porque aparte de que está en esta asociación civil, un activista de este tipo de activistas que no solamente protestan, sino que tienen un trabajo de acción social, una vinculación muy fuerte con las instituciones. En este caso, Tajín forma parte también del órgano de gobierno de CEMAS, que es la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, del territorio municipal de Jalapa, y con él vamos a platicar sobre una serie de temas que tienen que ver con la historia de cuál es la situación actual, ahora sí que el estado de las cosas del agua en el territorio municipal y qué es lo que está pasando, porque bueno, antes de arrancar platicábamos que bueno, los tandeos tienen ya 4 años de que arrancaron los tandeos aquí en Jalapa. ¿Por qué, si quieres arrancamos con esto, por qué existen los tandeos en esta ciudad? Pues yo creo que esa es una pregunta que todo jalapeño de a pie, común y corriente, no importa lo que te dediques, nos hacemos, ¿no? Es decir, ¿por qué en una ciudad donde abunda el agua, tenemos desde 2016 aproximadamente un programa de tandeos que cada día se ha hecho más amplio, ¿sí? Y es una situación que tiene muchos factores, ¿sí? Algunos factores son de tipo ambiental. Todos los que hayamos vivido un poco más de 20 años, tendremos muy claro cómo ha cambiado en Jalapa fuertemente nuestro clima. Es el fenómeno que ya todos conocemos como cambio climático, ¿no? Pero pues ahora sí que en expresión local. No algo que está pasando allá en el Polo Norte con los pobres ositos que los vemos en los videos flotando en su témpano de hielo que se está derritiendo, ¿no? Claro. Sino cómo esto se expresa y nos afecta aquí y ahora en Jalapa. Entonces tenemos un cambio climático que luego podemos platicar más extensamente. Simplemente decir que ya hay estudios muy consistentes, por ejemplo uno que hizo el proyecto City Adapt de la ONU, viendo los escenarios de cambio climático en Jalapa para las próximas décadas, ¿no? Pero sin necesidad de irnos a los estudios técnicos o científicos muy complejos, en el día a día nos damos cuenta del cambio climático. Ese es un factor. No es tanto que llueva menos, está lloviendo en un patrón muy distinto al que teníamos antes. En Jalapa, nos acordaremos antes, teníamos agua todo el año, en diferentes intensidades, ¿sí? Había quizá unas pocas semanas de secas, ¿no? Y secas es un decir, ¿no? Y hoy en día, pues ya tenemos temporadas cada vez más amplias, secas y calientes, luego temporadas donde cae una cantidad de agua brutal en poco tiempo, muy concentrada, ¿no? Entonces tenemos este cambio climático. ¿Qué porcentaje, qué cantidad de milímetros caen en Jalapa al año? El promedio está entre 1.500 y 1.600. Y digamos... Y esto viene siendo desde hace mucho tiempo, o sea, ¿es a lo que te refieres que no ha cambiado? No ha cambiado, digamos, el volumen total, sí ha cambiado, pero no es el principal factor de cambio climático que nos pega hablando de agua, ¿no? Sino, repito, en la distribución. Creo que ahora fue en septiembre o agosto, no me acuerdo, que tuvimos una tromba histórica, ¿no? Donde en los titulares de los periódicos decían como en 4 horas cayó la cantidad de agua que puede haber caído en 3 meses, digamos, ¿no? Entonces es brutal, ¿no? Ese es un factor, lo natural, entre comillas natural, porque sabemos que la acción del humano, de nuestras actividades económicas, están impactando y siendo uno de los factores que están promoviendo este cambio climático. Pero tenemos otros factores también. Podemos pensar también en las áreas donde se capta el agua, en las montañas, las cuencas, donde se abastece el sistema de agua para la ciudad de Jalapa.
También hay problemas donde la población que vive allá pues necesita usar sus tierras, son dueños de esas tierras, pues para cultivar, para tener ganado, pero tiene esto muchas veces un efecto negativo, ¿no? Tienen que desmontar, quitar el bosque para tener sus actividades económicas, y eso otra vez impacta la capacidad de estas cuencas para infiltrar el agua, retenerla y luego liberarla paulatinamente a lo largo del año. Impacta también en la manera en que a veces cuando llueve, fuerte sobre todo, si tú no tienes un bosque, entonces lo que vas a tener es una escorrentía de agua muy fuerte, arrastrando mucha tierra, muchos sólidos. Y en una velocidad inmediata, o sea, baja. Impresionante, ¿no? Porque además vivimos en una zona muy montañosa y entonces toda esta agua con lodo termina rápidamente en los ríos y muchas veces afectando la infraestructura como las presas derivadoras que tiene la Comisión Municipal de Agua, ¿sí? Para traer agua a Jalapa. Otro factor tiene que ver también con la infraestructura que tenemos dentro de la ciudad, ¿no? Los acueductos que traen agua, bueno, para empezar desde las presas, pueden ser en el estado de Puebla, en Quimistlán, la presa de los Colibríes, o acá en el Cofre de Perote, las presas que traen agua del río Pixca, pues ya es infraestructura que tiene varias décadas. La del Pixca, que es de la década de 1950, y la de Quimixtlán, si no me equivoco, se inauguró en la década de los 90. Entonces, por ahí tenemos acueductos, vamos a decir, ya viejos, con fugas. Este año hemos vivido varias veces y ha sido motivo de notas periodísticas cómo de repente se interrumpe el servicio de agua porque hubo una ruptura en el acueducto, digamos, ¿no? Y se tiene que reparar. Pero una vez ya llegando a la ciudad, entonces otra vez, toda esta red de distribución y almacenaje que se ocupa dentro de la ciudad es vieja, buena parte de ella no ha recibido la modernización o el mantenimiento necesario, y todo esto se combina para que, por ejemplo, lo que se llama en términos técnicos, eficiencia física de la Comisión Municipal de Agua. Es decir, todo el agua que llega, qué tan eficientemente la administramos y la manejamos dentro de Jalapa, tenemos una eficiencia física baja, es decir, de abajo del 40%. Esto para el jalapeño normal, al ciudadano normal no le dice mucho, pero lo que en palabras llanas quiere decir que muchísima agua se pierde en fugas. Hay también un rezago en términos de invertirle a esta infraestructura. Definitivamente. Todo esto se combina, vamos a decir, como en una tormenta perfecta, ¿no? Para que en una forma, digamos, acumulativa, una cosa se va sumando con otra, y no son cosas que sucedieron el año pasado, sino que se han venido gestando durante las últimas décadas, y ya llegamos a un momento donde la crisis hídrica, la crisis del agua no alcanza, ya nos alcanzó aquí en Jalapa, ¿no? Por eso los tandeos. Yo me meto siempre porque me encanta el debate político y la discusión sobre esto, pero hay como muchas coincidencias en el sentido de que en las últimas décadas este modelo neoliberal ha hecho que haya un abandono de la responsabilidad de las instituciones y obviamente pues un saqueo. ¿Tú pensarías o no? Sabemos que hace no mucho tiempo andaba por aquí Aguas de Barcelona merodeando, igual que estaba Odebrecht, incluso hubo una defensa regional en Jalcomulco, que ya lo platicábamos en una entrevista anterior con el alcalde, en el sentido de pues estas lógicas de extraer sin ocuparse precisamente de invertir en las necesidades de infraestructura, pero tampoco de tener como una, digamos, respuesta, o más bien dicho, una devolución en términos de relación, digamos, y de acuerdos, de beneficios, tanto para la ciudad como para la gente que está en las cuencas. ¿Eso, hay algo de eso o es solamente idea mía? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo de que esta problemática que acabamos de describir ahorita tiene sus raíces, ¿no? Algunas de las cuales son eminentemente políticas, ¿sí? Bueno,
qué no de lo que hacemos las Claro. personas, los humanos, no es político, ¿no? Pero político en el sentido estricto de cuál es el tipo de orientación de las políticas públicas que se sigue, ¿sí? Yo sí creo que en las últimas décadas, 2 o 3 décadas, lo que ha sucedido con la administración y la gestión de agua en Jalapa no escapó al ambiente político neoliberal. Abriendo un poquito el zoom, ¿no? Dejando de hablar nada más en Jalapa, sino la región Veracruz, cuando menos, ¿no? Recordar que hay un debate fuerte sobre si el agua debe ser, la gestión del agua debe ser privatizada o no, ¿sí? Esto viene de tiempo atrás. Aquí en el Estado, por ejemplo, sabemos que el organismo operador de agua y saneamiento de Boca del Río fue privatizado, si no me equivoco, en el sexenio anterior, ¿sí? Esa es harina de otro costal, pero luego habrá que ver que hoy en día... Pero es un modelo, ¿no? Es un modelo. Se estuvo reproduciendo incluso más allá de nuestro país. Sí, exacto, la privatización de la gestión del agua, ¿no? Bajo el argumento que ya conocemos, aplicado a muchos temas, de que supuestamente la administración pública es ineficiente por definición, corrupta por definición. O sea, lo público, las empresas públicas. Exactamente, digamos. y que la mejor manera es privatizar esto porque lo va a hacer eficientemente. Y ahí va el comentario hace rato. Baste ver ahorita, aunque sea no el tema de nuestra plática directo, cuál es el resultado de la privatización del sistema de agua en Veracruz, ¿sí? Siempre que se nos habló de la privatización de los servicios de agua, se nos decía era porque va a ser más eficiente, o sea, vas a tener agua de calidad, va a ser incluso más económico, ¿sí? Todas estas bondades que siempre se hablan. Y muchas cosas que iban a bajar de precio que se decía, Exactamente, ¿no? y pues sin yo estar muy metido en ese ajo, por lo que se ve en las redes sociales y en los medios, no ha sucedido. La gente, los usuarios del agua en el puerto, no han tenido esos beneficios prometidos. Regresando aquí a Jalapa, lo que sí es cierto es que esta, vamos a decir, omisión de mantenimiento, de inversión en la infraestructura dentro de la ciudad, no pareciera ser una cosa casual, digamos, ¿no? Sino probablemente vinculado a esta tendencia que hubo en las últimas décadas, ¿sí? De dejar a las empresas públicas caer en la quiebra, ¿sí? Para luego decir, bueno, pues ya ves, mira, son pésimas, hay que privatizarlas, no hay de otra. O sea, era la gandalla de lo público para hacer negocio. Exactamente. Okay. Hay que decirlo, por ejemplo, una de las problemáticas fundamentales que ha venido enfrentando la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento en Jalapa hasta los días, es que tiene una plantilla laboral muy, muy inflada. Hay estudios técnicos que más o menos establecen una correlación de cuánto personal necesita un organismo operador del agua per cápita, digamos, por número de habitantes de una ciudad. ¿Sí? Hay más o menos esa. Así como tenemos este tipo de correlaciones cuando te dicen, lo ideal es tener un médico por tal cantidad de habitantes o maestros por habitantes, ¿no? Hay ese tipo de correlación. Tasado, digamos. Exactamente. Y resulta que en un estudio hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo a finales del 2018 sobre las SEMAS, pues resulta que la nómina de SEMAS está 3 veces arriba de la media, según ese tasado. ¿Sí? Y eso finalmente ya no es culpa de los trabajadores, sino de un esquema que infló, digamos, esta plantilla laboral, supongo. Sí, pero ese inflar esa plantilla laboral se traduce directamente, por ejemplo, en que las finanzas de la comisión están permanentemente presionadas porque un porcentaje altísimo de los recursos que ingresan a la Comisión Municipal de Agua se van directamente a pago de nómina, ¿sí? Dejando un margen muy, muy reducido para inversión o mantenimiento. Entonces,
Detrás, por ejemplo, por eso decíamos, de que por qué no se ha dado mantenimiento, por qué no se ha ampliado la infraestructura en la ciudad. No es la única respuesta, pero esta falta ya de dinero crónica que ha experimentado la Comisión es una de las respuestas. Y viene detrás pues, de una visión o una tendencia política, digamos, ¿no? Y hay otro tema que a lo mejor es más espinoso, pero tiene que ver con, pues hubo un cambio en la lógica sindical, el liderazgo sindical de SEMAS hace apenas un par de años, o un poco menos, si no me equivoco, que también ahí había muchas cosas cuestionables, no claras, y había problemas, ¿no? Desde la propia lógica sindical. Exactamente, ¿no? Esta plantilla laboral organizada a través de un sindicato, ¿no? Que pues desafortunadamente no necesariamente es un representante de los intereses, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Ni de la ciudad. Ni de la ciudad, por supuesto, sino muchas veces pues un representante de los intereses personales, ¿no? De grupos de poder, ¿no? Eso. ¿No? ¿Dónde habremos escuchado esa historia, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ahí tenemos como el resultado, ¿no? Esta falta de recursos, ¿no? Para poder hacer las inversiones tan necesarias y cada vez más urgentes, ¿no? Y en este, digamos, reto que se tiene pues, en términos financieros, en términos institucionales, tú que tienes, bueno, eres parte también del órgano de gobierno de SEMAS, conoces cómo está esto, tienes años trabajando también en la defensa del agua. ¿Cuáles son los retos que se tienen, por ejemplo, ya no al interior solamente, sino pues con todas estas poblaciones con las que se interactúa, con las que se tiene esta relación, para lograr tener una relación de mutuos acuerdos, conveniencias, beneficio, digamos, en términos medioambientales, y obviamente, pues también, porque pues es un asunto también de beneficio para toda la población del territorio municipal de Jalapa, e incluso algunas colonias, por lo que sabemos, que no son solamente del territorio de la demarcación municipal, sino incluso de algunos municipios como Emiliano Zapata, entiendo, ¿no? Exacto. ¿Cómo se da esa relación con las comunidades, con las cuencas, con sus procesos productivos? ¿Qué hay ahí? Sí. Bueno, aquí lo que hay que decir es que, bueno, primero lo comentaste, es cierto, cuando hablamos del tema de la gestión de agua en Jalapa, lo que tenemos que tener claro es que es un tema metropolitano, ¿sí? No es el municipio de Jalapa, nada más que depende del abasto de agua de la Comisión Municipal de Agua de Jalapa. Emiliano Zapata también está ahí involucrada, ¿no? Y también el tema del agua servida, o sea, el agua que sale de los drenajes, ¿sí? Tenemos pues ya una interconexión muy fuerte con Banderilla, con Tlanehuayocan y con Emiliano Zapata. Entonces, yo creo que es muy importante empezar a entender que el tema del agua en Jalapa es una cosa que hay que mirar de manera regional, ¿sí? Primero dentro de la zona metropolitana, ¿no? Las responsabilidades pues deben ser compartidas. Y en un zoom más amplio, también regional, en el sentido de dónde viene el agua, ¿sí? Y el agua, hemos comentado antes, viene o bien una parte, el 38% del cofre de Perote, y entonces allá estás hablando de municipios como Perote, Acajete, Tlanehuayocan, Jico, ¿sí? Donde está la subcuenca del río Pixcac, o nace ahí, donde se trae agua a Jalapa. Y bueno, el caso extremo es pues, los municipios de Chichotla y Quimistlán en el estado de Puebla, donde está la presa de los Colibríes, donde se toma casi el 58% del agua de la que usamos en Jalapa. Recordar que solamente el 4% del agua que usamos en la zona metropolitana, que viene de los manantiales del Castillo, es el único agua que está dentro del municipio de Jalapa. Toda la demás la traemos de otros municipios, incluso de otro estado. ¿Cuál es la relación con esas personas o esos municipios, ¿no? En mi óptica, lo que sucedió durante muchas décadas es una relación totalmente asimétrica, donde desde una ciudad capital
acompañada pues por el conocimiento de la legislación y todo esto, bueno, se tramita con el gobierno federal, en este caso con Conagua, una concesión allá en la montaña, ¿sí? Una concesión para tomar agua de X o Y punto, que ese X o Y punto puede estar dentro de una propiedad privada o dentro de un ejido, y se concesiona el agua, y la gente que vive ahí y que son dueños de esta tierra, muchas veces no están enterados. Entonces hay una reacción de sorpresa de, caray, hoy vino la Comisión de Agua de Jalapa a hacer unas presas, unos tubos, ¿no? Y me entero que pues tiene la concesión. Entonces hay una asimetría política y de poder, ¿no? La ciudad es preeminente, aquí es una ciudad capital, está el poder político, ¿no? Entonces no preguntar siquiera a la gente del campo. Y luego, bueno, ya sobre hechos consumados, con concesiones otorgadas por gobierno federal, es legal, entonces se va y se toma el agua, ¿verdad? Se hace infraestructura y empieza una relación, bueno, yo puedo hablar de lo que he escuchado en voz de muchas de estas habitantes de la montaña, de sentirse, digamos, molestos, ¿no? Porque una cosa es que legalmente hay una concesión, ¿sí? Otra cosa es que legítimamente ellos se sientan como, bueno, me hubieran preguntado, ¿no? Uno, y dos, bueno, ya tienen, como he escuchado muchas veces, 50 años llevándose del agua de aquí, de mi propiedad o del ejido a Jalapa, y nunca nos han dado ni siquiera las gracias, ¿verdad? Y se combina también con cuando las cosas se ponen difíciles, que falta el agua en Jalapa, por ejemplo. Entonces volteamos a ver los citadinos a la montaña y empezamos a hacer un señalamiento unilateral. Pues nos falta el agua, pues porque esos señores allá arriba ya talaron, ¿sí? Puede ser cierto o no, técnicamente hay que conocerlo más a fondo, ¿no? Qué tanto la tala directamente impacta o no, o en qué forma, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en ese señalamiento no hay decir, a ver, ¿qué podríamos hacer desde la ciudad, como ciudadanos, o desde el gobierno municipal en la ciudad, para tener una relación de apoyo mutuo con la gente de arriba? Si tomamos agua de tal X ejido, legalmente, repito, con una concesión, pero eso no impide que el ejidatario o el dueño de la montaña pueda talar el bosque para tener ganado. Si le vamos a pedir a ellos, oigan, no talen el bosque porque nos dejan sin agua o impacta el agua aquí en la ciudad, ¿qué les podemos proponer? Para que no sea una responsabilidad unilateral donde, bueno, a ver, tú allá en la montaña conserva o restaura el bosque, ¿sí? Para que nosotros acá en la ciudad tengamos agua. Entonces, ese es el tipo de relación que ha venido privando ahorita. Y si hay un pequeño espacio, cerraría esta parte comentando que lo que se ha venido trabajando desde muchos grupos, sendas, la organización donde yo colaboro no es la única, muchos grupos e instituciones, es en cómo podemos cambiar esa relación. Pasar de una relación asimétrica, que evidentemente nos lleva a relaciones de tensión, como por ejemplo cuando nos han amenazado desde X lugar de cerrar las válvulas de la presa, ¿no? ¿Cómo podemos pasar hacia una relación de, oye, de corresponsabilidad, de apoyo mutuo, ¿no? Y de ese es el trabajo que se ha venido haciendo desde hace unos 10 o 15 años para cambiar esa relación, ¿no? Tajín, si me permites, porque, bueno, sí, efectivamente hay, eso además no es solamente local, de hecho conocemos el caso de la región del sur, donde la presa Yuribia también ha sido precisamente una fuente de abastecimiento de agua para municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos o parte de Coatzacoalcos y Cozoleacaque, y tienen más o menos eso. Entonces, sobre esto, bueno, hay un manifiesto que tiene que ver con esto. Si quieres, después de una pausa regresamos a platicar de esto. No nos abandonen, vamos a seguir platicando en esta charla tan interesante con Tajín y estamos con ustedes en Debate Capital.
Todos los que vivimos en Jalapa, bueno, casi todos, más bien algunos, sabemos que su nombre significa manantial en la arena. Pero ¿desde cuándo Jalapa no vive ni bebe de sus manantiales? El agua que consumimos depende principalmente de la lluvia y de la niebla. Pero la contaminación, fugas en la red, desabasto, desperdicio y el cambio climático que sufre la ciudad nos lleva a traer agua desde muy lejos, con mayor recurso tecnológico, económico y humano. Échele nomás. El agua que consumimos viene de la cuenca del Pisquiac, de los manantiales del Castillo y mayormente del Huitzilapan en el estado de Puebla. 1000 litros por segundo. Para que se den una idea, ahorita van 1000, 2000, 3000, 4000. Y aún así, desde el 2016 comenzaron los tandeos. Por eso, para tener agua suficiente y para toda la gente, hay un camino mejor: la resiliencia. O sea, rescatar nuestros ríos y espacios verdes, generar un fondo creciente para mantenimiento, aplicar tecnologías alternativas como la cosecha de agua de lluvia. Es decir, necesitamos una estrategia que ya la tenemos y está funcionando desde hace 2 años. Pero de esto te platico en la siguiente emisión de Agua para todos siempre. Agua, agua, agua para todos, agua. ¿Quién va a querer agua? Agua para todos, siempre, siempre. ¿Va a querer lo de siempre? Agua. Ante la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y la necesidad de nuestras sociedades para afrontar los retos de movilidad y bienestar, así como reactivar la economía en forma saludable, segura, sustentable y solidaria, surgen las ciclovías emergentes en distintas ciudades del país. Este es el caso de la Ruta Fobis, con 1.1 kilómetros de ciclovía en el Boulevard Diamante, que será un agente de cambio y ensayo de una vida colectiva de respeto, convivencia barrial y visibilidad del entorno natural. ¡Que el respeto nos mueva! Agua para todos siempre. Agua suficiente y transparente para toda nuestra gente. En una ciudad que tiene como origen de su nombre un manantial que brota de la arena, las instituciones, asociaciones, profesionales y ciudadanos nos manifestamos por acciones que devuelvan hoy y con resultados a mediano y largo plazo el carácter permanente, transparente y suficiente del agua de Jalapa. El tiempo está en nuestra contra. El agua es un bien cada vez más escaso y menos accesible. Los habitantes de la ciudad dependemos de fuentes externas cada vez más lejanas. Las cuencas abastecedoras requieren acciones de cuidado y restauración. Todo esto nos obliga a utilizar más recursos humanos, técnicos y económicos para su gestión. Ya se han dado pasos sólidos para una estrategia que entiende el panorama completo y propone soluciones a todos los niveles, a ejecutarse entre los ciudadanos y las autoridades. La Estrategia de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de Jalapa y el Programa de Cambio Climático han dado resultados para conservar los bosques de la cuenca de abasto del Pisquiac, la instalación de sistemas de cosecha de lluvia, la instalación de tanques de almacenamiento y distribución de agua, así como el mejoramiento en saneamiento como primer paso para la recuperación de ríos urbanos. Tenemos la oportunidad de hacer que Jalapa sea una ciudad que enfrente con éxito situaciones como periodos de sequía más largos, granizo, inundaciones, trombas o eventos climáticos extremos. menos agua en los bosques y cañadas, relacionado con el cambio en las lluvias. Más necesidad de agua en la ciudad. Presencia de enfermedades relacionadas al acceso de higiene por falta de agua. Desigual acceso social al agua. Estas situaciones hacen urgente aliarnos y pensar en nuevos esquemas donde el agua sea una responsabilidad conjunta entre los ciudadanos y las autoridades. Necesitamos cuanto antes tener una nueva visión sobre su valor. Estamos ante un momento histórico en donde todos podemos aportar la gota necesaria para tener agua para todos siempre.
Bien, pues estamos de vuelta en Debate Capital, estamos platicando con Tajín Fuentes Pantay, él es integrante de Sendas, esta asociación civil, y estamos platicando con él precisamente en uno de los temas que esta asociación tiene como tarea, como lucha desde hace mucho tiempo, la bandera de la defensa del medio ambiente, y particularmente ahorita estamos platicando del agua. Y bueno, pues hay una relación, nos estabas platicando, inequitativa entre la capital, lugar de los poderes, con una demanda de agua inmensa, más de 500,000 habitantes, más menos, hay más o menos los números van sobre eso, y de pronto el pasado 10 de diciembre, hay una serie de actores, instituciones, etcétera, que se agrupan, que le apuestan a un manifiesto, se organiza, se firma un manifiesto, precisamente para empezar a atender de manera integral con todos estos actores institucionales, sociales, académicos, para apostarle a pues revertir estas necesidades y estas circunstancias adversas en torno al agua. Platícanos de esto, Tajín. Sí, efectivamente, el pasado 10 de diciembre tuvimos un acto acá en el Moral, aquí en Jalapa, donde se firmó el Manifiesto por la Resiliencia Hídrica de Jalapa, firmado por instituciones de gobierno, ¿sí? Como el Ayuntamiento de Jalapa, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, la CONAGUA, la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, o sea, el gobierno del estado está ahí también, la Universidad Veracruzana, el Instituto de Ecología, ¿sí? Medios de comunicación. Medios de comunicación, importantísimo, asociaciones civiles como INANA, como Sendas, o colectivos como los custodios del archipiélago de bosques y selvas de Jalapa. Medios como Radio Televisión de Veracruz, precisamente, y como la agencia ABC. ABC, efectivamente. Y quiero resaltar que es bien importante esta participación de los medios, porque de lo que estamos tratando es de un problema central, ¿sí? Para la viabilidad económica de la vida de la ciudad. Y la participación de los medios es fundamental para que esto se comunique, ¿sí? La problemática, pero también las acciones y las propuestas de solución, ¿no? Este manifiesto es un llamado, es un acto, digamos, simbólico, si quieres llamarlo, ¿no? Pero para hacer un llamado amplio a la sociedad, para entre todos entrar a una estrategia de trabajo, ¿sí? Que atienda la problemática tan compleja que tenemos de agua. Uno de los supuestos de este manifiesto, yo diría que tienes tres supuestos, pero el primero por el cual quiero empezar es que no es cosa del gobierno, nada más. O sea, la crisis del agua que tenemos ahorita y como se nos viene encima para las próximas décadas, no es un asunto que el gobierno federal, estatal o municipal solito vayan a poder. Por supuesto que son gobierno y por supuesto tienen la competencia y las atribuciones, la obligación de atender. Es una corresponsabilidad entonces. Definitivamente, definitivamente. Pero cada sector tiene lo que aportar, ¿no? La empresa privada, los académicos, la sociedad civil y en general, ¿no? Los usuarios del agua, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? de Jalapa, ¿no? Entonces, ese es como el primer manifiesto, elemento del manifiesto, ¿no? Es una corresponsabilidad social. Segundo, el manifiesto, que tiene un nombre así complicado como por la resiliencia hídrica de Jalapa, ya nos está hablando en este concepto de resiliencia de un cambio de enfoque, donde ya estamos admitiendo como sociedad que estamos viviendo un proceso como el cambio climático y que lo que necesitamos es encontrar maneras de cómo responder a ese cambio climático, cómo adaptarnos a ese cambio climático, ¿sí? Y que las adaptaciones van en muchos sentidos, desde dejar de hacer cosas como que estamos haciendo actualmente y que están alimentando ese cambio climático, y voltear la mirada hacia buscar soluciones más
en línea o más de acuerdo a cómo trabaja la naturaleza. Es decir, también es un cambio de mirada, no es nada más, tenemos inundaciones, por ejemplo, en Jalapa, con esas trombas inusuales y que cada vez van a ser más recurrentes, ¿no? Tenemos, vamos a decir, dos tipos de miradas de cómo solucionar esto. Una es la convencional, la que venimos practicando hasta ahorita como sociedades, pues necesitamos hacer grandes infraestructuras grises, ¿sí? Para captar esa agua, ¿sí? Y, captar agua de lluvia, por sí, ejemplo. No, captar, digamos, toda esa escorrentía que viene por las calles, que a veces las calles de Jalapa son verdaderas ríos y nos causan inundaciones, ¿no? Son calles donde hubo ríos que siguen siendo ríos. Exactamente. Y entonces la idea es decir, bueno, a ver, la solución esta de meter todo esto en grandes obras de cemento para agarrar esa agua. Infraestructura hidráulica. ¿Qué es lo que venimos practicando hasta ahorita? Por supuesto que soluciona parte del problema, pero en las soluciones basadas en la naturaleza decimos, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la lagunilla se inunda? Ya lo dijiste, el nombre lo dice, era una laguna. Entonces, de manera natural, el agua fluye ahí, ¿sí? Y de manera natural, antes, había formas en que la misma naturaleza se regulaba, tenía pozos naturales donde el agua se infiltraba y entonces iba para el subsuelo, y ahora le hemos metido una plancha de cemento encima, ¿sí? Entonces, en esa mirada de la resiliencia es adaptarnos y aprender de la naturaleza. ¿Cómo trabaja la naturaleza, ¿no? Claro. Un ejemplo es que cuando se dan licencias de construcción, se supone que en la normatividad se establece que un lote, una casa, debe tener un porcentaje en donde no se le eche cemento. Pero por años ha habido una falta, digamos, de regulación y de control. Y entonces entiendo yo que tiene que ver con esto que comentas, la responsabilidad de la caída y cómo canalizar el agua, siempre incluso del particular de un lote, de una casa, que nos encanta quitar todo el pasto, toda la tierra, todo lo verde y dejar lleno de cemento. Transferimos entonces, digamos, la responsabilidad a la institución pública, al gobierno, porque sacamos el agua y él que se encargue de hacer infraestructura para que esa agua se vaya. Exactamente. En vez de que se infiltre, algo así. Exactamente, también. ¿No? Soluciones basadas en la naturaleza en una ciudad como Jalapa implica recuperar la capacidad natural del suelo para infiltrar el agua, ¿sí? Que se perdió por el cemento que hemos puesto por todos lados, ¿no? Y ese es un ejemplo muy bueno de lo que decía hace rato. ¿Eso le toca al gobierno? Sí, pero también a los ciudadanos particulares, porque cada quien en su casa lo hace, ¿sí? O bien puedes decidir tener una plancha de cemento o tener un jardín. Y también, por ejemplo, empresas que hacen estacionamientos afuera de las tiendas, grandes áreas de cemento, ¿sí? Que impiden la infiltración en el suelo. Pero hoy en día hay tecnologías de lo que se llama pavimento filtrante, justamente. Ese es un pavimento poroso, que nos da la función del pavimento, pero permite que el agua se infiltre en la tierra, ¿sí? Ese son el tipo de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Jardines infiltrantes, trabajar y diseñar los parques, los camellones, las áreas verdes públicas, con una lógica de entender cómo el agua funciona de manera natural, ¿sí? Escurre y cómo se infiltra, y ayudar a la naturaleza a trabajar, ¿no? Con la naturaleza y a favor de nosotros, ¿no? Entonces, ese es el segundo principio de este manifiesto, ¿no? Y el tercero es, pues, una mirada integral, ¿sí? Es decir, que entender que una sola forma de abordar el problema, desde la infraestructura gris o desde, por ejemplo, los jardines infiltrantes, solitos, por sí solos, no van a resolver el problema. Necesitamos atacar el problema, que es complejo y que tiene muchas variables. Tenemos que atacarlo de una manera integral, ¿sí? Desde, por ejemplo, trabajar en las cuencas que están allá en Puebla o aquí en Perote, con los pobladores. Trabajo de colaboración. ¿Sí? Para restaurar esas cuencas, ¿sí? Y luego aquí en la ciudad,
mejorar, por supuesto, nuestra eficiencia física de la que hablaba ahorita, es decir, hay que invertir, ¿sí?, en infraestructura, renovar la infraestructura hidráulica de la ciudad, ¿verdad? Hay que apostar por nuevas alternativas como cosechar o captar el agua de lluvia. Entonces, es un abanico, ¿sí?, de soluciones para atacar un problema complejo. Todo esto, David, viene, que está expresado en el manifiesto. En realidad viene de atrás de una estrategia de gestión integral de recursos hídricos de Jalapa. Y esta estrategia no es más que el documento que condensa el trabajo que durante 2018 y 2019, otra vez, de una manera intersectorial, participativa, con empresa privada, gobierno federal, estatal, municipal, y académicos y asociaciones civiles, estuvimos trabajando. Uno, para hacer un diagnóstico de cuál es el problema. A una pregunta tan concreta, ¿por qué tenemos tandeo?, te das cuenta que no hay una respuesta sencilla. Es toda esa problemática que comentamos al principio, ¿no? Y entonces, ante un diagnóstico integral, lo que se elaboró fue una estrategia de gestión integral del agua, ¿sí? Por un lado, entonces, por lo que nos platicas, le corresponde, bueno, es multisectorial, muchos actores, es regional, no solamente es municipal ni metropolitano, sino es regional todo este reto. ¿Cuáles son las estrategias? Y a lo mejor, porque tengo entendido que, bueno, hay una idea de recuperar ríos urbanos, una idea de, digamos, desincorporar los drenajes que se van a los ríos, que es una tarea también ciudadana. Hay una tarea de captar el agua de lluvia, son como varias cosas, jardines infiltrantes, concreto permeable, o sea, hay una serie de tareas. Todo esto, ¿cómo se plantea este reto? Porque es un reto múltiple, como lo dices, o sea, además de la región, hay un reto específico a nivel territorial, del territorio municipal, y ahora sí que, como dice nuestro amigo Miguel Ángel Escalona, en el, digamos, como analogía en el caso de la pregunta que le hacíamos de qué es lo que se necesita básicamente para tener un vivero. Dice, de una maceta para arriba ya tienes un vivero. ¿Cómo podemos captar agua de lluvia? ¿Desde cuándo, digamos, cuál es lo mínimo indispensable para captar agua de lluvia? Y vayámonos a este tema. ¿Y qué es lo que se necesita también para algo un poco más integral, para una vivienda, para una casa, para un edificio? No sé, este tema que, digamos, es parte de esto, entiendo yo. Déjame empezar por la primera parte de tu pregunta. Esta estrategia que comentaba yo de gestión integral de recursos hídricos, lo que busca es, comentaba, respuestas integrales a un problema complejo, ¿no? Y entonces tiene líneas de acción, líneas estratégicas, ¿no? Una de ellas, las voy a enumerar, es el manejo y restauración integral de las cuencas que actualmente nos abastecen, ¿sí? Ya hay un trabajo ya avanzado de años atrás en el río Pixquiac, ¿sí?, donde mi asociación ha estado involucrado, y en esta línea lo que se trata es de consolidar ese trabajo en el Pixquiac y llevar un esquema similar a Quimixtlán, a Puebla, ¿sí? Similar no puede ser idéntico, pero con los mismos principios, ¿sí? La segunda línea es el rescate justamente de cuerpos y ríos de agua urbanos, y es otro cambio de mentalidad, ¿no? Ya no ir por lo que hemos venido haciendo en las últimas décadas de todos los ríos de la ciudad, uno, hacer los drenajes, ¿sí? O sea, ahí echamos... Los famosos manantiales que se van al drenaje. Ahí le echamos el agua sucia, ¿no? Y dos, una vez que ya se convierten en un problema porque están contaminados, entonces los entubamos, ¿sí? Y entre comillas, los desaparecemos como si el problema desapareciera porque ya no lo vemos, ¿verdad? Entonces, el rescate de ríos urbanos, y déjame detenerme tantito ahí, ¿no? Es una línea muy importante porque hace unas semanas, platicando con vecinos de allá de Lucas Martín y del Naranjal, en esta zona, donde por ahí pasa el río Cedeño, hablando de la escasez de agua tan brutal que tienen algunos sectores por ahí, uno de ellos decía, en Jalapa sí hay agua, ahí está el río Cedeño, y lo señaló allá a unos metros. ¿Quién le echa un buche de agua al río Cedeño? ¿Sí? Pues con todo el drenaje que trae.
Entonces nos damos cuenta, ante esas miradas, que lo que hemos hecho es algo realmente inédito, ¿sí? Tenemos carencia de agua potable, pero tenemos un río, lo que pasa es que lo contaminamos. Entonces hay que rescatar esos ríos. Somos antinatura y no solamente por el medio ambiente, sino por nosotros mismos. Exactamente, ¿no? Y además, mirándolo también con mirada fresca, resulta que esto no es nada más ideas así como, ay, qué soñadores son los ambientalistas, de que quisieran ver el río Carneros o el río Papas, todos estos ríos que tenemos todavía vivos en la ciudad, los quieren ver limpios y con parques alrededor, ¿no? Eso también tiene un aspecto pragmático, económico. Una familia, una casa que hoy en día colinda con un río como el Carneros, ¿sí? Nadie quiere vivir ahí, o nadie quiere abrir la ventana porque huele a drenaje, ¿sí? Pero si ese río se limpia, se convierte en un río limpio, y tú haces, en vez de la orilla del río, en vez de un tiradero de basura, un andador bien bonito, entonces florece la economía. La plusvalía de esas propiedades junto al río sube. Y recordar, por ejemplo, que cosas que a nosotros nos parecen inalcanzables. El río Sena, que tanto chuleamos, a principios del siglo XX era un drenaje pestilente. O sea, justamente las casas que estaban junto al río Sena a principios del siglo XX, que en el siglo XIX ya habían sido casas señoriales riquísimas, a principios del siglo XX ahí ya eran lumpanales porque nadie quería vivir junto al río Sena, que era un drenaje apestoso. En el siglo XX, ya en la segunda parte, lo limpiaron y hoy en día lo que tienes junto al Sena son hoteles, restaurantes, cafecitos, ¿sí? Entonces, como cambiando la mirada, no nada más es un asunto puramente ambiental, ¿no? Si lo quieres decir así, tiene un aspecto económico importantísimo. Bueno, entonces esa es la línea de rescate de cuerpos y ríos urbanos de agua, ¿no? Tenemos la otra línea de trabajo en estrategia que habla de alternativas. En vez de ir a traer agua a otra cuenca, es decir, ya no alcanza el agua para los jalapeños. Ni Puebla, ni Pixquiac, ni Castillo alcanza. ¿Qué hay que hacer? Tenemos dos opciones. Voltear a mirar regionalmente, a decir, a ver, ¿qué otra cuenca depredo? Es decir, ¿a dónde voy? A poner otra presa y a jalar agua, ¿verdad? Y la otra es decir, bueno, a ver, ¿por qué no intentamos arreglárnosla con el agua que tenemos? ¿Sí? Y, por ejemplo, en una ciudad que llueve 1.500 o 1.600 milímetros de lluvia al año, y que luego vemos que es una masa brutal de agua cuando estamos inundados, ¿por qué no la captamos? ¿Por qué no la cosechamos? Y en vez de tener un problema, lo convertimos en una oportunidad, ¿sí? Pongo un ejemplo. Otras capitales del país, La Paz, ¿sí? No llueve ni 800 ni 600 milímetros de lluvia al año, ¿sí? Y se las manejan para abastecerse de agua. Claro, es otra problemática, otra situación. Pero si tenemos esta cantidad de agua que nos cae aquí a los jalapeños, literalmente del cielo, toda se va al drenaje, porque tenemos drenajes combinados. El agua pluvial que se capta en las calles, todo eso, no se separa del agua, vamos a decir, sucia que sale de las casas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no captarla? Y aquí no estamos hablando, David, de tecnología de la NASA. Todos los jalapeños, yo creo que hoy en día, en mayor o menor medida, ya captamos el agua. Todo el mundo pone su cubeta, ahí donde escurre el agua del techo, o algunos ponen su tambo, ¿verdad? Y de lo que se está impulsando ahorita dentro de la estrategia, y ya es una acción, tenemos ahorita un proyecto piloto de captación de agua lluvia entre Sendas y la Comisión Municipal de Agua y el Ayuntamiento de Jalapa, es hacer esa captación de una manera, digamos, mejor. Y lo que tenemos son, pues, algo muy sencillo, bajantes que te captan el agua, pero antes de echarla directamente a tu cisterna o a tu almacenamiento pasa primero por una cosa que se llama separador de primeras aguas, que es la primera parte de la lluvia que cae, normalmente tiene más suciedad, la tierrita, las hojas, todo lo que se acumuló en tu techo. Entonces hay un dispositivo que te separa esa agua
para que no entre a la cisterna. Y luego ya que esta agua más sucia quedó separada, ya el resto entra a tu cisterna. Y de ahí se filtra, se clora, ¿sí? Y incluso los equipos que estamos instalando tienen al final ya en la llave de la cocina un último filtro de carbón activado que te da agua potable, ¿sí? No es una solución mágica, no te resuelve el problema de agua en tu casa 12 meses al año, pero 6 o 7 meses al año. Que para las familias que están viendo el tandeo, de repente 6 o 7 meses con abasto de agua bueno, es una maravilla. Híjole, Tajín, pues mira, es que son un montón de temas. De hecho, ahorita ya tengo otros temas en mente, pero no nos va a dar tiempo de desarrollarlos. A lo mejor que cerraras platicándonos en términos de lo que ya existe de infraestructura de SEMAS, de la distribución del agua, un poco para paliar esta carencia, estos tandeos, en términos de infraestructura, ¿qué es lo que tú miras desde fuera que está logrando hacer SEMAS? Te dejaría ese tema para que cerráramos. Y bueno, en 15 días tenemos ya el plan de armar un foro, espero que tú también puedas participar, que precisamente Georgina Vidriales, que están con ustedes, están organizando un foro para que tengamos en este mismo espacio y poder hablar de todos estos temas, porque híjole, es abundante, podríamos incluir a mucha de la gente que ustedes están, digamos, con quienes ustedes están colaborando para este proyecto, para hablar de manera, o sea, este tema creo que demanda un debate amplio, porque mucha de la ciudadanía, como tú lo dices, no sabemos qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema integral, y mi mirada es que en realidad, a pesar de los tandeos, viéndolo con la perspectiva que tú nos planteas, pues en Jalapa somos privilegiados en muchos sentidos. Lo que pasa es que no estamos sabiendo aprovechar las condiciones del entorno, de naturaleza, etcétera. Pero creo que ahí hay un tema mucho más abundante que abordar. Y yo te pediría a lo mejor que cerráramos y que aparte de ese foro pudiéramos tener también una segunda entrevista contigo, un espacio contigo, para darle continuidad, porque me parece además excelente tu manera de explicarlo de manera tan metódica y tan compleja de lo que implica esto. Y bueno, eso, finalmente, dejándolo como un pendiente para otra entrevista con más temas o otra charla, ¿qué es lo que tú desde fuera estás viendo que sí se está pudiendo hacer en términos técnicos, a pesar de estas adversidades económicas y esta exigencia de disciplina financiera que ha tenido SEMAS? Sí, cómo no. Nada más déjame adelante. Citar unas palabras que me quedaron muy, muy claras hace una cosa de 8 años, en un simposium que hablaba justamente de la problemática del agua en las ciudades. Había un ponente de Israel. Él llegó y hizo su ponencia de cómo en Israel pues, le están haciendo, ¿no? Pues es un lugar semidesértico, ¿no? Y bueno, pasó y luego entró un ponente mexicano, jalapeño, y empezó a hablar justamente de la problemática del agua de Jalapa. Y entre las primeras cosas que dijo, bueno, en Jalapa llueve entre 1.500 y 1.600 milímetros de agua, de lluvia al año, ¿no? Y antes de que siguiera el ponente israelí se paró y dijo, a ver, permíteme, ¿me repites el dato? ¿1.500 o 1.600 al año? Sí, ¿oí bien? Sí. Entonces, ¿y tienen escasez de agua? Entonces le dijo, discúlpeme, ustedes no tienen escasez de agua, ustedes tienen un serio problema de pésima administración del agua que tienen. Y esa es la situación que tenemos en Jalapa, ¿sí? Ahora, quiero resaltar, muy importante y lo voy a seguir diciendo, es responsabilidad, esa pésima administración que tenemos, ¿sí?, del gobierno municipal, de los ciudadanos, de las instituciones, de todos. O sea, no es válido decir esto que lo resuelva SEMAS o el ayuntamiento. Tienen su buena tajada de responsabilidad, pero nos toca a todos. ¿Sí? Antes de entrar a la infraestructura, también, decía yo hace rato, una eficiencia física bajísima en SEMAS, el 37%. O sea, quiere decir que más del 40% del agua que llega a la ciudad se pierde en fugas. Pero de eso, la inmensa mayoría de eso, bueno, una gran parte, sucede dentro de las casas. No en la red pública que tiene SEMAS. En los tinacos,
en los goteos. Por eso decimos, este es un problema de todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué está haciendo SEMAS dentro de lo que le toca en la parte pública? ¿Sí? La red que está en las calles, en todo ese asunto. En esta administración, debo decirlo, se ha empezado a atender el rezago de inversión ya de décadas. Y no se trata nada más de sustituir tuberías viejas, que por supuesto tienen hoyos por todos lados, ¿no? Sino de hacer una administración mejor. Y entonces SEMAS, por un lado, está haciendo lo que se llama la sectorización. Es decir, tú tienes una red muy amplia de la ciudad y tienes, no tienes sectores, no la tienes dividida, o la tienes dividida en sectores muy grandotes, ¿sí? De muchas colonias, para decirlo de manera sencilla. De manera que cuando se da una fuga en una parte, ¿sí? Tarda mucho tiempo en detectarse la fuga, ¿sí? Porque tu sectorización, tu compartición en pequeños espacios, ¿sí? Es muy grande. Si tú haces una sectorización más pequeña, es más fácil darte cuenta de Cierras por sectores pequeños. Sí. Y la reparación viene igual. No tienes que dejar a 14 o 15 colonias sin agua porque vas a abrir un lugar, sino nada más al pequeño sector donde está. Decir que además el subsuelo jalapeño en mucha parte de la ciudad es volcánico. Quiere decir que muchas veces cuando se rompe una tubería en la ciudad enterrada, el agua no se ve. Puede estar días y semanas y meses perdiéndose y sin filtro. ¿Sí? Cuando vemos el agua brotar en la calle, son los casos raros. La gran mayoría es abajo y no se ve. Entonces, SEMAS está sectorizando, haciendo sectores más chicos, ¿sí? De la inmensa red, ¿no? Y en cada sector está poniendo válvulas de medición que le permite monitorear, a ver, si entró tanta agua aquí a este sector, ¿verdad? Y se consume tanta. Y se consume tanta, aquí tengo una fuga, ¿sí? Entonces, SEMAS ha avanzado fuertemente en esto y también en cambiar los micromedidores, que son los que tenemos en casa, ¿sí? Y hay que decir, esa es una inversión que debió haberse hecho muchas administraciones pasadas, se está haciendo ahorita, ¿sí? Está por hacerse para el año 2021 4 tanques de almacenamiento de agua y reguladores de presión, porque además otro problema que tiene Jalapa es que tenemos una topografía tan compleja que la red de agua tiene muchos problemas de presión. Los que viven abajo muchas veces se les rompen las válvulas porque tienen mucha presión, y los que viven en el cerro no les llega el agua. Entonces lo que tú necesitas es tener muchos puntos o más puntos donde almacenar el agua y regular la presión. Estos 4 tanques nuevos, ¿sí? Van a ayudar muchísimo a mejorar esto. Muchas veces no nada más es que falte agua que llegue de afuera, sino que la Comisión Municipal de Agua, pues sobre todo, por ejemplo, en las noches cuando el consumo del agua baja porque todos estamos dormidos, ¿sí? No tiene dónde almacenar el agua suficiente, entonces la tiene que estar paseando por toda la red, ¿no? Y si es una red con hoyos, pues pierde y pierde y pierde, ¿no? Entonces, yo mencionaría esos como 2 grandes hitos, 2 grandes inversiones importantísimas de esta administración, y quiero decirlo, como sociedad civil lo puedo decir, que son inversiones que no se ven, no son obras de relumbrón, ¿sí? Y quizá por eso en el pasado... O se ven cuando se están haciendo, pero, digamos, pueden pasar desapercibidas después de ese momento. Ajá, por ejemplo, la sectorización, los micromedidores, macromedidores... Es una ¿no? lata para la ciudadanía, sí, porque tienen abierto aquí y allá. Exactamente, entonces, para muchos gobiernos es más fácil decir, mira, ¿sabes qué? Sí, eso se debería hacer, pero no me voy a echar ese tiro. No voy a echar el tiro de abrir estas calles, ¿no? Y no voy a echar el tiro de gastarme el poco dinero que hay en algo que es súper necesario, ¿sí? Pero que, digamos, y lo voy a decir, políticamente no viste mucho, ¿sí? Ese es otro motivo. No sabiendo de qué trata, porque cuando vemos con profundidad de qué va con toda esta explicación, pues es algo fundamental. Sí, y quiero cerrar un tema muy importante, hablando de la Comisión de Agua, que uno de los grandes lastres que ha traído la Comisión de Agua desde hace décadas es el pago de una deuda con Banobras que se contrajo cuando se construyeron las 2 plantas de tratamiento que tenemos. Excelente
infraestructura, o sea, eso no se critica, qué bueno que la tenemos. El tema es que se contrataron créditos en condiciones absolutamente, yo voy a decirlo, leoninas para la ciudad, donde la inmensa mayoría del dinero que se ha pagado durante todos estos años se ha ido a pago de intereses y no a capital, ¿sí? Entonces, si no me equivoco, más o menos al año CEMAS paga 40, 50 millones de pesos de esa deuda, de la cual la gran mayoría va a puros intereses, ¿sí? Y ha habido, y cierro con esto, administraciones pasadas, no voy a decir cuál, que de manera populista dijeron, pues, deja de pagar, ¿sí? ¿Que no tenemos dinero en CEMAS? Pues no pagues la deuda, ¿sí? Y entonces lo único que haces es que le heredas al que sigue un deudón, ¿sí? Así vamos. Y cierro con esto porque creo que nadie lo ha dicho suficientemente claro. Uno de los grandes logros que se tiene en los últimos años es que CEMAS tiene finanzas sanas, súper restringidas, pero sanas, no está en números rojos, ¿sí? Y además no ha caído en impago de deudas. Pues con esto cerramos, deudas, rezagos, heredados, y a pesar de eso se está asumiendo la responsabilidad. A lo mejor sería una interpretación, y los retos que vienen, que son muchos. Tajín Fuentes Pantay, te agradecemos muchísimo. Vamos a tener que continuar esto porque es muy amplio, muy importante además. Y bueno, pues les agradecemos mucho. Estamos en Debate Capital. Nos vemos el próximo martes igualmente a las 10:30 de la noche. Y les agradecemos que nos vayan siguiendo en nuestras redes sociales y en las redes sociales de Radio y Televisión de Veracruz. Muy buenas noches.